Gracias al Tribunal Supremo Electoral, presentamos Conociendo al Candidato. 7:02. Aquí en la primera de ATV, lo habíamos anunciado, vamos a contar con la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera, y para esta oportunidad también se encuentra presente nuestro director de contenidos, Jimmy Turri. Jimmy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Dani. ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien. Con muchas preguntas, esperando respuestas. Entonces, sin más, invitemos aquí al candidato a vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García Linera. Álvaro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Asiento, por favor. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Era un tema pendiente el conversar con usted aquí en ATV en la mañana. Hemos insistido bastante y felizmente se abrió la agenda para que podamos tenerlo. Muchas gracias por haber aceptado nuestro requerimiento. Son muy amables por haberme invitado y para poder compartir unos minutos con la audiencia. Vamos a estar a nivel nacional, vamos a tener preguntas desde Cochabamba, desde Santa Cruz, desde aquí de la ciudad de La Paz. Todo el equipo de prensa ha trabajado en cada una de las preguntas, queriendo conocer a fondo el proyecto del Movimiento al Socialismo para la siguiente gestión. Así que, sin más, comenzamos. Muy bien, vámonos a Cochabamba, donde Ninosca Crespo tiene la primera pregunta. Hola, Nino, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenos días. Saludo también a Daniel y a nuestro candidato, que en esta oportunidad va a responder las preguntas que tiene todo el país. Buenos días, gracias por este diálogo con ATV. Y mi primera consulta va dirigida justamente al tema de seguridad ciudadana. Queremos hablar de moralizar a la policía. ¿Cómo se puede lograr esto? En Cochabamba, por ejemplo, hemos visto casos alarmantes. Hemos visto policías presuntamente implicados en vacunas, también policías que violan en propias instalaciones de la UTOP a una joven con problemas mentales, un comandante acusado de golpear a su esposa, un gobernador de Labra involucrado también en una matanza y que está siendo investigado en este momento y que no declara porque está en La Paz por orden superior. Estos temas nos preocupan y estoy segura, vicepresidente, que le preocupa también a la población. ¿Cómo se puede moralizar a la policía? Bueno, Ninosca, muy buenos días y a todas las personas que nos ven en el país y en Cochabamba. En toda institución siempre usted va a encontrar personas muy comprometidas con su función, muy hábiles para cumplir sus responsabilidades. E igualmente en la policía usted tiene gente muy preparada, gente que ha resuelto delitos muy complicados, como los secuestros, por ejemplo, que atemorizaban al sector empresarial en Santa Cruz, o los cogoteros aquí en el Alto, que habían unas bandas terribles que tenían en pánico a la población, especialmente de noche. Ha habido gente muy hábil que ha resuelto esos casos y es gente muy profesional. Pero también, evidentemente, al interior de una institución hay gente mala, hay gente que no tiene formación o que utiliza la institución para cometer delitos, para extorsionar. Ahí hay que reconocer las virtudes de la institución y donde hay errores hay que corregir. Y la clave ahí son dos cosas, Ninosca. Una mejor selección de las personas, desde el inicio. Los que van a entrar a la escuela policial, los que van a entrar a la universidad policial, tienen que tener un proceso de selección mucho más riguroso. Y yo ahí celebro lo que ha sucedido estos últimos días, especialmente en Cochabamba, porque a raíz de una denuncia que hubo en un medio de comunicación, creo que fue donde estamos ahora, salió a luz que es importante algo que antes no parecía importante: la trayectoria personal y familiar del funcionario público. Eso antes no se pedía como requisito, ni hace 5, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30. Hoy, por presión de la sociedad civil, emerge este requisito y usted no dude, Ninosca, que desde este año los nuevos postulantes, tanto para ascenso de tenientes, capitanes, coroneles, generales, como para la selección de los que van a entrar a la universidad policial, les vamos a incorporar el requisito del trato familiar. Es decir, tiene que mejorarse los procesos de selección previa de los funcionarios y a lo largo de la carrera tienen que comenzar a evaluarse de una manera mucho más escrupulosa este tipo de antecedentes. Ya no debe bastar el exhibir haber asistido a un seminario de 15 días que muchas veces hace que las personas acumulen 10 de esos y asciendan. Ya no basta. Se requiere
cursos de formación, cursos de especialización y mejores requisitos de la selección y de los ascensos de las autoridades. Presidente, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo desde Santa Cruz y yo voy a permitirme seguir por la línea de Ninosca, la seguridad o en todo caso la inseguridad, y me voy a enfocar en las cárceles y un problema añejo, el hacinamiento en las cárceles del país. El 80% de los privados de libertad no tienen sentencia ejecutoriada. Se ve a diario a niños viviendo con sus padres en los recintos penitenciarios en precarias condiciones y viendo cosas que de verdad no tienen nada que ver con un menor de edad. Además de ello, siendo víctimas de la vulneración de derechos fundamentales para el ser humano. ¿Qué plan tiene el movimiento al socialismo para superar este problema, vicepresidente? Mire, yo estuve en la cárcel el año 92 al 97. El MIR me metió a mí a la cárcel por mis ideas. En ese entonces el 80% de las personas no tenían sentencia. Hoy estoy de vicepresidente y el 80% de las personas encarceladas no tiene sentencia. Es una barbaridad, es una vergüenza, es más, es un delito el que no haya sentencias rápidas. En la Asamblea estamos trabajando una nueva ley, un código de procedimiento penal. ¿Qué estamos proponiendo ahí? Que los juicios tengan tiempos límite imposible de ser transgredidos, pese a las chicanas, pese a los desmayos de los enjuiciados, pese a las gambetas del abogado defensor o el del abogado que está en la parte acusatoria. Si en 6 meses o máximo en 1 año no acabó el juicio, el juez de la causa y el fiscal de la causa van a entrar a la cárcel. Tenemos que tomar medidas muy fuertes a nivel procedimental, porque hoy por hoy la dilatación del tiempo es la mejor manera de robarle, es la mejor manera de extorsionar a la persona que está haciendo un juicio. Pasan los años, ¿quién gana? Gana el fiscal, gana el juez, gana el abogado, y el que pierde es la persona que está en ese proceso. Eso hay que acabar. Juez y fiscal que no cumpla en 1 año el proceso, él también entra a la cárcel. De esa manera vamos a disciplinar a los funcionarios de la justicia y a los abogados que muchas veces utilizan la ley simplemente para extorsionar a los litigantes. Vicepresidente, las cárceles bolivianas son noticia mundial y no por buenos motivos, sino por pugnas de poder, asesinatos. ¿Cómo tener un régimen penitenciario que respete los derechos humanos y que le dé una vida digna al reo? Mire, yo estuve en la cárcel y ahí hay 2 cosas que tiene que procesarse. Más espacio. Claro, si usted vive con 5 personas en 2 metros cuadrados, imposible que ahí pueda llevar adelante algún tipo de actividad. Espacios más grandes, hay que construir nuevas cárceles. En segundo lugar, la persona que está en la cárcel tiene que saber que si ha cometido un delito, no va a salir en 1 semana, como lo hace hoy. Hoy entran a la cárcel, los lleva la policía, es un trabajo de investigación. El señor soborna al juez y en 1 mes el tipo está otra vez farreando, celebrando que está en la calle. Entonces la cárcel simplemente es un paso temporal y ya no le hacen caso. Se pierde cualquier tipo de control, se pierde cualquier tipo de autoridad. La persona que entra a la cárcel tiene que saber que perdió 5 o 10 o 15 años de su vida y que eso no va a variar. Soborne a juez, soborne a fiscal, el juez y el fiscal van a estar con él mismo allá adentro, compartiendo el almuerzo a mediodía. Cárceles más grandes, sanciones más fuertes a los que reinciden, enjuiciamiento de jueces y fiscales que son objeto de soborno y que liberan de un día para el otro a narcotraficantes, a asesinos, a violadores, y sanciones fuertes. Si una persona sabe que si comete un delito va a quedarse 15 años ahí adentro, yo le garantizo que el que está ahí adentro jamás volverá a reincidir. Y el que está afuera lo va a pensar 5 veces antes de cometer un delito. Pero hoy es piedra libre. Hoy usted puede cometer cualquier fechoría y si tiene un poquito de dinero sabe que se va a comprar al juez o se va a comprar al fiscal. Entonces se ha perdido el sentido de justicia y de temor a la justicia. Hay que devolver el sentido de temor a la justicia. Justa, no abusiva, pero tiene que haber temor de parte de
las personas que quieren transgredir las normas sociales. Voy a rescatar sus frases. 80% de reclusos sin sentencia en la década del 90. Hoy que usted es vicepresidente, llegamos a la misma cifra. Lo mismo. Segundo, piedra libre, lo acaba de decir. Y sentido de justicia que todavía no tiene el verdadero sentido. No tenemos una justicia justa. ¿Habremos cerrado entonces el camino para seleccionar a nuestras autoridades? ¿Habremos fracasado en esa reforma judicial, Bolivia? Fue una reforma a medias y tenemos que admitir autocríticamente. La parte de la democratización, es decir, de que más personas elijan a los jueces, fue correcta. Porque antes, Daniel, cuando yo estaba en la Asamblea y el Senado lo controlaba la oposición, el presidente del Senado me dijo: Álvaro, hay que elegir jueces. Ustedes tienen el 54% de los votos, escojan el 54% de los jueces. Me lo dijo a mí. Y el señor dijo: yo he sacado el 27, me voy a llevar la cantidad de 27%. Planteó una repartija. Así se hacía hace 7 años, hace 10, hace 15, hace 20. 3 personas de la Asamblea, jefes de partidos, decidían quiénes iban a ser los jueces. Eso no puede regresar, no puede regresar. La vieja forma de repartija partidaria no puede regresar. Tiene que haber participación de la sociedad. Esa parte es buena de la Constitución. ¿Dónde hubo errores? La selección de las personas. Ha habido compañeros en la Asamblea que han postulado a compañeros que los conocían porque les hizo un trámite cuando eran dirigentes sindicales. Es decir, no se eligió a los candidatos por mérito, se los eligió por cercanía a una organización social, a un tema más personal. Y eso fue el error. Entonces hay que combinar democracia, participación de la sociedad y meritocracia. Que la selección se base en los requisitos, en el cumplimiento, en su trayectoria de vida social y defensa de intereses universales de los candidatos. Combinando las dos, puede salir algo bueno. Entonces, ahora estamos con esta gente. Esta gente ya hemos tomado la decisión. Indicio de corrupción, indicio de violación de normas, indicio de incumplimiento de deberes, a la Asamblea, juicio, suspensión, fuera. Si hay que hacer eso con 10, con 15 jueces, los vamos a hacer. La Asamblea tiene ese poder y va a ejercer su poder justo frente a funcionarios que no han sabido responder a la demanda ciudadana. Y esperemos que el resto de los funcionarios se adecúan y cumplan su función. No le estamos pidiendo a los jueces que me obedezcan. Jamás el presidente Evo y el vicepresidente han agarrado el celular para decir: señor juez, cambie esta sentencia. Usted puede revisar mis llamadas, yo tengo un solo teléfono. Y usted puede pedir a Entel las llamadas del vicepresidente. Nunca va a encontrar una llamada a un juez o a un fiscal. ¿Qué es lo que pedimos? Que trabajen, que no sean corruptos. Hay gente muy buena en la justicia. Yo valoro a los profesionales, a abogados de trayectoria muy larga, pero son pocos. Una buena parte o no trabajan o caen en las garras de la desidia, del maltrato, de la corrupción. Hay que enrectarlos. Entonces, la Asamblea va a dar también una señal muy fuerte. Va a enjuiciar a cada uno de los jueces a nivel nacional que tengan indicios de incumplimiento de deberes e indicios de corrupción. Y hay 3, habrá sentencia pronto, y hay otros 3 o 4 en camino. Y así va a continuar si no hay una señal y un giro de timón por parte de las personas que ejercen la justicia a nivel nacional. Muy bien, muchísimas gracias, vicepresidente, por esta respuesta. Es un tema muy sensible. Hemos visto a jueces que otorgan permisos, como Altancara, por ejemplo, que salió 11 veces del penal de Labra, y usted de forma autocrítica admite que hubo un error en la selección de las personas, no en el derecho de la gente a elegir a sus autoridades judiciales. Pero este entorno de conflicto va más allá. Jueces, y en las matanzas de Labra y Palmasola se ha visto también redes de corrupción, mafias criminales en las que están reclusos, también están autoridades del régimen penitenciario, también están policías
y jueces también, miles de dólares que circulan en las cárceles por extorsión, por seguros de vida, de $30,000, $40,000, con más de 500 reclusos. Se imaginará la cantidad de dinero que circula por ese entorno de policías, autoridades judiciales presuntamente y jefes policiales también. ¿Qué hacer con este tema puntualmente, por favor? Dijimos nuevas cárceles que tengan separación de delitos. No puede ser que usted meta a un joven que cometió un delito de 19, 20, 21 años, no sé, que robó un celular, que lo meta junto con el polcos que ha estado acogotando en el alto a las familias. No los puede usted juntar. Tiene que separar por delitos. Un grupo de personas que cometieron delitos menores en un tipo de pabellón, separado de personas que han cometido otro tipo de delitos. En segundo lugar, hay estas redes de corrupción y se involucran jueces, fiscales, policías y delincuentes porque hay una especie de reblandecimiento de la justicia, porque no hay el carácter punitivo, el carácter sancionador. Y como usted me acaba de decir, ¿cómo es posible que una persona haya salido 19 veces de la cárcel? Los 19 jueces que han dado esa autorización deberían estar en la cárcel. Lo que usted me está mostrando es que aquí es más fácil salir de la cárcel que subirse a un teleférico en la ciudad de La Paz. Y eso es inconcebible. A la segunda reincidencia, ese señor tiene que haber duplicado o triplicado sus delitos sin derecho a apelación. Eso lo pueden hacer los jueces. Eso tiene que estar y va a estar en el nuevo Código de Procedimiento Penal. Entonces, son varias medidas. Nuevas cárceles, separar por delitos y endurecer las penas que incluya a jueces y a fiscales para que hagan cumplir el carácter punitivo y sancionador de la justicia y no como ahora, que simplemente es una vacación temporal de fin de semana entrar a la cárcel. Solamente para acotar a lo que mencionábamos sobre los jueces, y este caso todavía se lo investiga en Santa Cruz. Un juez, al parecer, tenía un equipo de fútbol, se lo comento, vicepresidente, y al parecer también un privado de libertad era habilidoso en el deporte del balompié. Decidió darle un extraño permiso, todavía se lo investiga, y se lo llevó a jugar fútbol, ¿no? Todo un fin de semana en una de las provincias. Luego de jugar el partido, el recluso vuelve a la cárcel como si nada haya pasado, para que veamos cómo se maneja la justicia en nuestro país. La anterior semana, una juez, y también se está investigando, deja en libertad a un sicario confeso de nacionalidad colombiana. Tanta la presión de los medios y de la sociedad y de las pruebas que eran claras y contundentes, que esta misma juez determina suspenderle la libertad al recluso y nuevamente está privado en Palmasola, a foja cero y a comenzar de nuevo el proceso. Vicepresidente, siguiendo por esta línea, ¿qué pasa con los casos de feminicidio? Más de un centenar en lo que va del año. ¿Qué pasa con aquella ley que está llamada a proteger a la mujer? Se quedó en el papel, todavía no llega a ser práctica. ¿Y qué propone el movimiento al socialismo para solucionar este problema? Sobre lo primero, aquí quien está fallando de una manera vergonzosa y casi delincuencial es el ex Consejo de la Judicatura. Ellos son las personas encargadas de disciplinar mediante procedimientos internos a los jueces de cada uno de los juzgados de Bolivia. Esta es una señal muy fuerte, lo que usted me acaba de decir, para someter a revisión y someter a procedimiento de la Asamblea Legislativa a las personas que están a cargo del ámbito de la administración interna de los juzgados. Eso es, hoy se llama de otra manera, antes era el Consejo de la Judicatura, hoy tiene otro nombre. La magistratura. El Consejo de la Magistratura. Sí. Es el Consejo de la Magistratura el que debería estar juzgado por juzgado. En vez de estarnos reclamando más dinero, como lo están haciendo hoy, debería estar juzgado por juzgado. Y donde hay ese tipo de denuncias, inmediatamente sancionar a la juez o al juez, sacarlos y meterlo a procedimiento, no solamente interno, sino a procedimiento judicial. Ese tipo de cosas no lo podemos hacer nosotros, no está en nuestras manos, pero podemos enjuiciar a las máximas autoridades que no están cumpliendo su trabajo. Sobre lo del feminicidio, mire, hemos aprobado una ley muy buena, trabajada con la sociedad civil. Tenemos
el procedimiento, el reglamento que ya lo ha abordado CONAPES, los ministros, ha sido derivado ya para aprobación en el gabinete en los siguientes días. Lo importante no solamente son procedimientos, normas y sanciones, sino que también son recursos. Vamos a destinar una buena cantidad de recursos para crear y obligar a crear a municipios, a gobernaciones y al gobierno nacional centros de acogida, centros de atención para las mujeres que están siendo afectadas. Yo valoro la valentía de una mujer de clase popular o de clase media o de clase alta, que rompiendo las barreras, las presiones familiares, tiene la valentía de ir donde la policía a denunciar el abuso del esposo o el abuso del padre. Y lo terrible es que esa persona, como no tiene un lugar de acogida, tiene que regresar al día siguiente o después de 3 días otra vez a la casa. ¿Para qué? Para recibir otra pateadura. Eso tiene que acabar, eso tiene que acabar. Centros de acogida para que la persona que denunció pueda quedarse 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses en un lugar decente hasta que avance el juicio. Mayores recursos a la fuerza de lucha contra la violencia, que es una brigada de oficiales policiales que tenemos que ampliar el número y darles mejores condiciones. En tercer lugar, sanciones más fuertes a las personas. Cuarto lugar, lo que hemos dicho, en el ámbito de la administración pública vamos a incorporar la revisión de antecedentes familiares de los funcionarios públicos para poder ascender, para poder acceder a cargos. Lo vamos a hacer ahora con la policía, lo vamos a hacer en el ámbito militar, lo vamos a hacer en el ámbito de los ministerios. Es decir, estamos incorporando la temática de la lucha contra la violencia de una manera integral. Pero falta algo, y ese es un pedido a la población. Falta la familia, falta la escuela. Podemos tener normas muy fuertes, más recursos y proteger a la mujer agredida. Pero mientras en el colegio los niños valoren al niño que le jaló la trencita a la niña o que la empujó y la sacó del columpio porque es más fuerte, mientras en el colegio se valore al compañerito adolescente que maltrató a una mujer, mientras en la familia seamos tolerantes con el hermano, con el padre que abusó de la madre, que abusó de la hermana, y nos quedemos callados, mientras eso suceda, no hay solución. Se requiere una revolución cultural en la familia, una revolución cultural en la escuela y, por supuesto, un Estado más fuerte, más coercitivo y que ayude mucho más a las mujeres. Este es un problema que siempre lo hubo. Hoy, por fin, lo destapamos, lo enfrentamos y hay que hacerlo de una manera sistemática, porque la violencia contra la mujer es el hecho más cobarde, más abominable y delincuencial que puede cometer un varón frente a una persona del otro sexo. Vicepresidente, vámonos al tema del narcotráfico. Hay organismos internacionales que dicen que estamos mejor, Estados Unidos, sin embargo, nos desertifica. A ver, ¿cuál es la verdad en este tema? La verdad en este tema es lo que ha dicho las Naciones Unidas. Es un organismo que no depende del gobierno, claro. Es un organismo donde participan muchos estados del mundo y han dicho, señores, Bolivia ha cumplido de una manera exitosa y brillante los procedimientos tanto en interdicción como en erradicación de hojas de coca. Y lo importante, lo hemos hecho con nuestros recursos. Hace 10 años, Estados Unidos daba $100 millones, supuestamente a la lucha contra el narcotráfico. Los resultados es que en Bolivia seguía habiendo 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Hoy, con nuestros recursos, nosotros pagamos los helicópteros, pagamos la gasolina, pagamos el alimento, pagamos inteligencia, pagamos los sueldos de los policías. El Estado está invirtiendo cerca de $33 millones, que antes venían de regalo y de control extranjero. Hoy la erradicación llega en promedio a 8.000 a 10.000 hectáreas año. Las hectáreas que se mantienen de producción en Bolivia, entre 20.000 y 22.000 hectáreas. Antes era 30.000 hectáreas. Entonces, en términos de reducción de hoja de coca, hemos cumplido de una manera exitosa nuestros compromisos. Es más, lo estamos haciendo sin muertes. Usted no tiene bloqueos de 1 mes, como sucedía antes en el Chapare. Usted no tiene cada semana reportando 5 o 7 muertos. Usted no tiene torturados. Usted tiene una erradicación voluntaria
Y encima, usted tiene a compañeros del Chapare gradualmente y voluntariamente sustituyendo cultivos de hoja de coca, sucato de coca, por producción de piña, producción de palmito, producción de cítricos. Hemos industrializado, estamos exportando a la Argentina. Es decir, es una forma de erradicación de la hoja de coca integral, no solamente usando la interdicción, sino también usando la sustitución de productos que complementan el ingreso familiar de las personas. Queremos incorporar otros tipos de productos en el Chapare. Queremos ver la stevia, por ejemplo. La stevia es un producto que se usa en la alimentación y de muy alto valor, tanto nutritivo como de valor monetario. Claro, sustituye al azúcar. Claro. Y entonces queremos producir ello, vamos a construir una fábrica de stevia, probar cómo va el mercado y si eso funciona, duplicar o triplicar esas fábricas. En el ámbito de los operativos, con nuestro gobierno hemos multiplicado por 250 el número de operativos que se hacía anteriormente. Aún hay narcotráfico y habrá que seguir combatiendo. Pero aún hay narcotráfico en Estados Unidos, hay en Europa, y ellos tienen toda la tecnología del mundo y sigue habiendo narcotráfico. Lo importante son estas señales contundentes de que no vamos a permitir, no vamos a tolerar la expansión del narcotráfico. Un último dato, Jimmy. Cuando llegamos al gobierno, el narcotráfico representaba el 8% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Es decir, de cada $100 que había en Bolivia, 8 venían del narcotráfico. Hoy el narcotráfico representa el 1.5% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Su importancia económica del 8% ha sido comprimida entre el 1.5 al 2, dependiendo quién da las cifras, si son los organismos internacionales o es el gobierno. Es una cifra pequeña frente a lo que antes significaba para la economía boliviana. Hay que seguir dando más dinero a la FELC, mejorar los sistemas de inteligencia, controlar a jueces y a fiscales. Ahí nos falla. Agarran al delincuente, lo meten a la cárcel, el señor se vuelve dueño de la cárcel y a los 6 meses otra vez está en la pelea de gallos, pavoneando de que a él nadie le hace nada. Hay que endurecer las penas, enjuiciar a ese juez que soltó al narcotraficante, confeso o infraganti, y meterlo también al fiscal adentro de la cárcel, porque si no, esto va a continuar y el esfuerzo que hace la policía va a ser en vano. Hablando de los operativos de interdicción, preocupa la tecnología que se encuentra en los laboratorios que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico desbarata, lo que hace deducir que hay presencia extranjera. Hablan con bastante frecuencia de tecnología colombiana. Y por otra parte, encontramos el laboratorio, encontramos el lugar donde se produce y se cristaliza la droga, pero no se atrapa a los peces gordos, a veces caen los ingenuos del negocio del narcotráfico. Esto, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Cómo se le explica a la población? ¿Qué está pasando en el país? Que no, escapan los que no está delincuentes. bien el sistema de inteligencia y que incluso puede haber algún tipo de complicidad de algún policía, no de todos porque cumple muy bien su trabajo, la mayoría de algún policía con la cadena del narcotráfico. ¿Por qué? Porque si usted encuentra un laboratorio es porque ha hecho un seguimiento y no solamente debe estar ahí el cuidador y las maquinarias y la secadora de la pasta, tiene que estar ahí el químico, porque solo controlan químicos, lo hacen personas con una formación en química. Por lo menos eso, si es que usted no ha agarrado al dueño del laboratorio. Pero siempre encontramos solamente al cuidador o al campesino que fue a vender hoja de coca. Ahí hay una falla de inteligencia y tal vez en algunos casos alguna complicidad de la policía. ¿Qué se requiere? Una contrainteligencia. A la inteligencia policial de la FELC hay que incorporar, hay que hacer una contrainteligencia. Eso hacía la DEA. Exacto. La DEA daba recursos para que la inteligencia policial haga su trabajo, pero tenía una contrainteligencia pagada por la DEA que controlaba a jueces, fiscales y a policías. Entonces, hay que hacer una contrainteligencia. Tenemos los recursos, hay que crear la gente especializada que también controle a los que hacen inteligencia policial. Pero además otra cosa, Daniel, un elemento que ya no está en nuestras manos, que está en manos de los países más grandes. La introducción de precursores. La mayoría de los precursores vienen del extranjero. Sí. Nosotros controlamos la frontera, pero la frontera es muy grande. Ya. ¿Cómo es que esos precursores pasan por los países, por sus carreteras? Muchos llegan importados desde
Europa o Estados Unidos. ¿Cómo fue que llegaron hasta Bolivia? No cayeron del cielo. Usaron barcos, usaron carreteras legales y luego se internaron por la frontera. Necesitamos el apoyo de otros países para detener la introducción de precursores. Bolivia se ha convertido en un país tránsito de droga. Viene del Perú y se va al Brasil. Nosotros hemos comprado aviones para interceptar. Vamos a comprar radares. Pero debería haber el apoyo de Estados Unidos, de los países hermanos, para también que ellos controlen su frontera y su espacio aéreo. Eso ya no es nuestra competencia. Y lo tercero, el dinero. Usted sabe que lo que dicen los economistas, lo que llega a Bolivia no representa ni uno de 50%, uno de 50ª parte del conjunto de todo el dinero. Es decir, si aquí hay $100, en otra parte hay 5.000. Y eso circuita por las redes financieras, por los bancos, por los paraísos fiscales. No puede ir a Estados Unidos a hacer el seguimiento. No puede Estados Unidos y los organismos internacionales, se hablan tanto de la lucha contra el narcotráfico, nos reclama Estados Unidos. Y yo le reclamo a Estados Unidos, oiga señor, usted no puede controlar los paraísos fiscales, no puede controlar los circuitos financieros donde están circulando miles, 50.000, 100.000, 200.000 millones de dólares para confiscar esas cuentas. Están aptos para confiscar cuentas de países soberanos como Argentina, pero no mueve un solo dedo para confiscar las cuentas de estos reyes del narcotráfico que mueven su dinero en paraísos fiscales y en las propias cuentas bancarias norteamericanas. Ahí no mueven, ahí hay libre mercado, ahí lo que les importa es el dinero y no les importa la lucha contra el narcotráfico. Entonces hay que acabar con esa hipocresía. Nos reclaman, muy bien, nosotros haremos mejor nuestro trabajo, pero ustedes también cumplan. Estados Unidos cumple tu trabajo. Candidato, debo contarle que esto recién arranca. Tenemos muchísimas preguntas que hacerle, o sea que va a necesitar bastante agua. Queremos hablar de economía, de salud, de educación, seguridad alimentaria, hidrocarburos también. Así que todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ser más concretos en la respuesta. Puntualmente, ¿cuántas hectáreas de coca deben estar permitidas en Bolivia? La ley establece 12.000 y en un acuerdo que se hizo el año 2005 durante el gobierno de Carlos Mesa se estableció el cato de coca. Estamos hablando en términos legales entre 20 y 22.000 hectáreas de hoja de coca, Ninosca. Fui puntual. Gracias. 10 segundos para la respuesta. Muy bien, ahí vamos con esta conversación. Narcotráfico, ajuste de cuentas, vicepresidente. ¿Existe una relación directa con lo que se ve desde el resto del país en Santa Cruz? Repítame la pregunta. Si es que hay una relación directa, usted encuentra una relación directa entre el narcotráfico y los ajustes de cuentas que se registran actualmente en Santa Cruz. Sí, hay algunos lugares del país donde se está dando este tipo de asesinatos por cobro, ¿no? Lo vimos en Cobija, tiempo atrás. Yo me acuerdo que el año 2006 o 2007, el presidente Evo llegó a Cobija y a las 5 horas que se fue había un ajuste de cuentas en plena plaza principal de Cobija. Eso ha acabado. Hay una mayor presencia policial, hay un mayor despliegue. Igualmente en Santa Cruz ha habido ajustes de cuentas, la policía se ha movilizado, pero todavía hay una serie de casos sin controlar. Requerimos una mayor vigilancia para que este tipo de actos criminales no se dé. Evidentemente, esta es una de las tareas permanentes. No es que hemos descuidado, hemos resuelto varios de los casos, hemos encontrado los grupos, muchas veces vinculados con gente del extranjero que se dedicaba a este ajuste de cuentas. Incluso usted acuérdese, el grupo de secuestradores que a principios de año atemorizaba al sector empresarial era gente vinculada al sicariato de bandas de narcotráfico. Los hemos agarrado, hemos desbaratado con toda la red, pero usted desbarata una y surge otra, desbarata la otra y surge una tercera, y la tarea de la policía es permanente en este sentido. Muy bien, vamos a hacer un corte, enseguida volvemos, denos 3 minutos, por favor.
Continuamos con este diálogo con el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo y actual vicepresidente del Estado boliviano, Álvaro García Linera. En este bloque hablaremos de salud y educación. En el ámbito de la salud, don Álvaro, en el plan de gobierno del MAS se ofrece una gran infraestructura hospitalaria. 4 hospitales por especialidad. Hay hospitales de tercer nivel, tanto en capital del departamento como en ciudades intermedias. Hay varios hospitales de segundo nivel. Pero me queda en la memoria lo que sucedió en la ciudad del Alto, donde el presidente le entregó la herramienta a esta ciudad, pero no teníamos médicos ni equipamiento. Sí, el gran problema que hemos tenido en el Alto ha sido que hemos hecho por etapas. Primero hacemos una gran infraestructura y luego recién se ha ido a la compra de los equipos. Y comprar equipos para un hospital de tercer nivel no había sido poca cosa. Claro. Es más caro que hacer la infraestructura. Los equipos van a valer como 20, 22 millones de dólares, ¿no? Y si usted no hace simultáneamente, resulta que tardó 2 años en hacer la infraestructura y tarda 1 año y medio en la compra de los equipos. Hemos aprendido que hay que hacerlo simultáneamente. Estamos haciendo, como en el otra, hay 2 hospitales de tercer nivel en el Alto. Va a haber uno, creo que es la zona norte, sí, y el otro va a ser en la zona sur. En la zona sur, simultáneamente, se construye y se va comprando los equipos y se va adecuando la infraestructura a la capacidad de los equipos. En el otro hospital hemos tenido que tumbar alguna pared para que entre un equipo, porque no fue planificado de esa manera. Es un error ahí de planificación de la alcaldía, porque fue un proyecto que nos entregó la alcaldía. Exacto. Y ya con esa experiencia, en el otro hospital, el que estamos haciendo en Potosí, en Cobija, en Trinidad, viene en simultáneo y ensamblado, de tal manera que no tengamos ese bochorno que estar tumbando una pared para que pueda entrar un equipo de radiografía o de tomografía, como nos ha sucedido en el Alto. Con todo esto lo entregamos, Daniel, entregamos este año, hasta fin de año entregamos el hospital más equipado y con la tecnología más moderna de La Paz. Y viene paralelamente el otro. Y lo importante en términos de salud y educación, quiero darle un dato, porque yo oigo a los candidatos decir, voy a duplicar el presupuesto de salud. Excelente. Nosotros hemos multiplicado por 4 el presupuesto de salud. Salud y educación, el año 2005 gastaba 6.000 millones de dólares. 6.500 millones de dólares, sumando los dos. Hoy salud y educación gasta 28.000 millones, perdón, de bolivianos. De 6.500 millones de bolivianos a 28.000 millones de bolivianos. Es un presupuesto 4.5 veces incrementado. Y si mantenemos la estabilidad económica, yo le aseguro que en estos siguientes 5 años el presupuesto de salud y educación en términos reales va a incrementarse por lo menos unas 3 veces más. Médicos y maestros garantizados. Médicos garantizados, maestros garantizados, tecnología de punta garantizada y también la atención básica. Hemos creado un programa que se llama Mi Salud, con médicos profesionales que van casa por casa. No traen el tomógrafo ahí atrás, pero le revisan la salud básica, la salud preventiva. Lo estamos creando en todos los municipios. Entonces eso, digamos, resuelve lo que es la primera fase. Y para los temas más complicados, donde la gente se va a Brasil o se va a Chile, como nuestro compañero Carlitos Villegas, ¿no? Sí. Estaba enfermo, se fue a Chile, hay buenos hospitales. Bueno, eso tiene que acabar. Yo, por suerte, me hice operar aquí en Cochabamba, me hicieron una extracción impecable y perfecta de un disco que yo tenía, no un disco rayado, sino una hernia de disco. Hernia de disco, sí. Que me la sacaron y entonces hospitales de 4º nivel para operaciones de neurocirugía, sí, para operaciones del corazón, para operaciones de los órganos internos, hígado, etcétera, de tal manera que nos quedemos aquí en Bolivia las personas. Eso tiene que tardar un plazo de 2 años porque vamos a hacer en simultáneo en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz y en Tarija. Ahora, vicepresidente, lo de La Plata es más fácil, por increíble que lo que estoy diciendo. Lo más grave es cambiar la mentalidad del funcionario que atiende dentro de los hospitales y de las clínicas. Las quejas de maltrato son muy frecuentes. Las quejas de que, ojalá me decían, trabajaran 6 horas. En los hechos trabajan 2 horas, comen salteñas, atienden 3 fichas. De gente que ha estado desde las 3 de la mañana haciendo cola. ¿Cómo cambiar la mentalidad para que esta no solamente sea una obligación de poner el dinero, sino que realmente la medicina cambie? Mire, hay un sistema
de atención médica que depende directamente del gobierno, de los sedes. Están mejorando las cosas ahí. Hemos mejorado tecnología, estamos mejorando salarios, está mejorando la atención. Donde estamos mal es en las cajas. La caja petrolera, la caja de salud, etcétera, etcétera. Las cajas, lamentablemente, Jimmy, no las controla el gobierno. Las controlan las organizaciones de trabajadores aportantes, activos y pasivos. Algunos de ellos aliados del gobierno. Recientemente. Ya. Y eso vamos a aprovechar para dar un giro de timón en la caja. Mire, usted me está hablando de la caja que uno tiene que hacer fila para ser atendido de aquí a 4 días, y la caja hoy, en sus cuentas bancarias, tiene más de 1.200 millones sin gastar. Increíble. Cuando podía estar gastando para un nuevo hospital, para mejor atención, para colocarles por lo menos asientos a las personas, para pagar mejor médicos, para que la gente no espere 4 días para que le den a uno su, ¿cómo le llaman ahora? Ibuprofeno, sí. que es la... Su mejorable. La receta contra para todo, ¿no? Hay dinero. Lo que falta es organización. Lamentablemente hemos encontrado una resistencia de las estructuras de los aportantes. Hoy que hay un acuerdo con la COP, político, estructural, vamos a pedir que nos den una mano para reorganizar absolutamente todo el sistema de las cajas. Invertir más. El gobierno está dispuesto a meter mucho dinero a las cajas, pero no con el actual sistema de administración, con mucha corrupción, con nepotismo, con mala atención. El gobierno meterá dinero si nos permiten institucionalizar, profesionalizar, acabar con el nepotismo, mejorar salarios, pero garantizar que la gente trabaja 6, 8 horas y que cambia el trato a la persona. La persona que viene no le hace un favor, el médico no le hace un favor a la persona. Esa persona le está haciendo un favor al médico y a la enfermera porque gracias a ella tiene trabajo, ¿no? Entonces, tiene que cambiar la mentalidad de ser un déspota en el trato hacia el enfermo para convertirse en un sirviente del enfermo. Desde que llega a la puerta, pase señor, bienvenido, ¿qué tiene? Siéntese, lo vamos a atender en media hora, denos la oportunidad. Que lo atiendan con cariño, sea obrero, sea campesino, sea profesional, y luego que lo lleven a un tratamiento como corresponda. Eso tenemos que hacer y justamente eso viene como parte de la implementación del Plan Seguro Universal de Salud. Lo hemos propuesto hace más de 7 años. Van a decir, oye Álvaro, ¿por qué no lo han cumplido? Porque la Cámara de Senadores se opuso cuando lo propusimos y la Cámara de Senadores estaba en manos de la oposición. Y cuando controlamos la Cámara de Senadores, los que se opusieron fueron municipios y gobernaciones. Algunos, no todos. Diciéndonos no tenemos plata. Pero hoy, Daniel, en las cuentas de municipios y de gobernaciones hay 2.000 millones de dólares sin gastar. Sin ejecutar. Por lo tanto, no nos pueden decir no tenemos plata. Hay en las gobernaciones, hay en los municipios dinero, y a la que hay alguna gobernación que le puede faltar, lo vamos a apoyar. Pero ahora ya existen las condiciones materiales para que mi salud, con apoyo de gobernaciones y de municipios, al margen de posiciones políticas, se pueda cumplir. Ahora, por aberrante que parezca, en el Hospital de Clínicas, aquí en la sede de gobierno, no hay un tomógrafo hace 2 años. O sea, el dinero está en el banco, durmiendo, y la gente se está muriendo. Así es. Y nosotros, en el otro sistema de salud, estamos entregando tomógrafos por todas partes. Yo he llevado un tomógrafo a Guayaramerín. He llevado otro tomógrafo. ¿Dónde he dejado otro tomógrafo? En Cobija. Estamos repartiendo con tomógrafos, pero en el otro sistema de salud que depende del gobierno. En el de las cajas, no podemos involucrarnos hasta que no haya una reforma de su administración y el control pase al gobierno. Hoy está en manos de los aportantes, de usted y de los jubilados. Y ellos son los responsables de la mala atención. Perdón. Nosotros vamos a colaborar, pero déjenos tomar el control. Perdón, entregamos el tomógrafo, pero a veces no tenemos el personal capacitado para manejarlo. Ahora Eso también llevamos. es Ahora llevamos. otro problema. Sí, y con el ministro le dije, voy a llevar el tomógrafo. Primero, hay luz, y luego está la especialista, llaman la Imagenología. Genología. Imagenología. Y había sido una persona que se pone a leer en la pantalla, tiene 3 pantallas ahí, y se pone a leer las imágenes, ¿no? Profesional de primera. Estamos entregando, tan importante como el aparato,
el profesional que lee las imágenes y que le dice al médico, bueno, esto tiene el paciente, ahora usted encárguese en el tratamiento. No hay tomógrafo que no venga ahora con su profesional que lee las imágenes y que sabe usar el aparato para darle una buena utilidad. Muy bien. Tenemos más preguntas, vámonos a Cochabamba. Muy bien. Sí, vicepresidente, se ha incrementado en el área de salud, pero todavía falta mucho más. Por ejemplo, acá en Cochabamba, en el Hospital Viedma, todavía hay gente que fallece en puertas de emergencias del Hospital Viedma por falta de atención y por falta de espacio. Y este punto que me parece medular, ¿qué pasa con los ítems? Hay infraestructura, pero no hay médicos, no hay suficientes enfermeras. ¿Y qué es lo que pasa con los sueldos? Ellos dicen que son muy bajos. Mire, Ninoska, anualmente 1000 médicos nuevos entran al sistema de salud en Bolivia. ¿Sabe dónde estamos teniendo problemas? En los especialistas. Porque uno estudia medicina 7 años, muy bien, pero para ser especialista, no sé, digamos el hígado, hay que estudiar otros 5, 6 años. Y ahí tenemos problemas. Y algunos especialistas, como usted dice, prefieren ir al sector privado, que les pagan más, que venir al sector público. Parte del incremento del presidente Evo de su salario fue debido a la presión de los profesionales, porque nadie puede ganar más que el presidente, 19.000 bolivianos, antes era 15.000, ¿no? Y fue por pedido de las universidades y los profesionales de salud que nos dijeron, presidente Evo, súbase el salario y también nosotros nos va a permitir subir el salario un peso menos que usted. Corresponde ello. Vamos a subir los salarios para los especialistas. Y quiero darle un dato más. En los siguientes días, el presidente Evo va a inaugurar un sistema muy moderno de atención de la gente en las provincias. Está bien, en la ciudad viene mucha gente. A veces viene la gente y con una simple revisión no había sido para operación. Pero como no tiene la atención del especialista en la provincia, o en caso de Cochabamba, en Quillacollo, o en El Paso, o en Sacaba, o en Clisa, se viene hasta la ciudad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desconcentrar la atención de especialistas. En Cochabamba hemos creado como un set parecido a este, lleno de cámaras, y estamos repartiendo en 90 municipios unas máquinas muy modernas, de última tecnología, que parecen unos Robocops con muchos brazos. Eso va a estar en el municipio. Puede ser en Sacaba, puede ser en Arbieto, y la persona que cree que está mal se acerca a la atención médica y vía satélite, de manera directa, instantáneamente, con esos aparatos se las revisa, las imágenes llegan al hospital de tercer nivel en Cochabamba y ahí están 4 especialistas y dicen, bueno, este señor no tiene mucho problema, déle esta receta, o le dicen, no, este señor está en peligro, que la ambulancia lo traiga al hospital. Vamos a descongestionar, porque muchas veces llenamos los hospitales con el 10% de gente que requiere una atención especializada y un 90% que requiere una atención básica. La atención básica y no especializada la desconcentramos y solamente las personas que requieren la operación llegarán en la ambulancia que tienen los municipios hasta el hospital para ser atendidos. Seguimos en salud, vicepresidente, y uno de los temas que ha sido más cuestionado y hasta criticado, si usted quiere, por la sociedad, es el horario de los médicos. En definitiva, ¿cuántas horas deberían trabajar los galenos? ¿6 como hasta ahora? ¿O esto debería ampliarse a 8 horas? Un funcionario público debería trabajar 12 horas. Porque si no, no se levanta Bolivia. Un país se levanta con el trabajo y con la educación. Alemania la destruyeron, Francia la destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se levantó Alemania y Francia? No era diciendo, bueno, son las 6:01, me voy a mi casita. No, era trabajando. Bolivia tenía mucha pobreza y va a convertirse en un país muy fuerte y respetado en el continente, trabajando mucho. Y el funcionario público debe trabajar por mí 12 horas. Con el presidente Evo damos el ejemplo. En promedio con el presidente Evo trabajamos 15 horas al día, incluidos sábado y domingo. Y no nos quejamos. Es el compromiso con el país. Pero hay profesionales que dicen, yo no puedo hacer eso. Muy bien, trabaje 8 horas. Fue la propuesta. Salieron, hicieron bloqueos, marcharon, salieron con sus batas y tuvimos que retroceder. Y ahora nos han obligado a que siguen trabajando las 6 horas. Está bien. Ojalá que en ese encuentro de salud donde van a participar
profesionales, la COP, los ciudadanos, sectores sociales, se pueda llegar a un acuerdo. Si nos dicen, bueno, vamos a mejorar las horas de trabajo, gracias, qué bien, felicidades por la gente. Si nos dicen, no, nos vamos a quedar en las 6 horas, ni modo, habrá que contratar otro profesional de tal manera que el paciente no esté esperando, el dolor no espera, igual que el hambre. Cuando uno le da un ataque, no es, bueno, tengo que esperar hasta mañana porque se me fue el doctor, ¿no? Para poder establecer turnos, 2 turnos o hasta 3 turnos en los hospitales más importantes para que la gente acuda. Pero ojalá contemos con el apoyo de los profesionales médicos para esforzarse más por el país. ¿Que hay que trabajar mejores salarios? De acuerdo, trabajaremos mejores salarios, pero por favor, acudiendo a atender responsablemente a los pacientes. Las denuncias que nos hacen es la siguiente: vienen al hospital público, un paciente, no, joven, no te vamos a poder atender, ¿por qué no te vas al hospital de la esquina? Ahí te voy a atender en la tarde. Claro, y ahí le va a cobrar. No lo hacen todos, lo hacen algunos médicos. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber otra actitud, no mercantil de la salud, tiene que haber una actitud de servicio en la salud. Y estamos dispuestos a oír todas las propuestas de los médicos, pero les pedimos mayor compromiso con Bolivia, mayor compromiso con los pacientes. Nosotros como Estado disponemos de recursos, disponemos de ítems, compraremos mejores materiales, haremos mejores hospitales, hay plata para ello, pero no, de nada sirve eso si no hay un buen profesional comprometido cariñosamente con el paciente. Muy bien. Por favor, a mis compañeros de La Paz les pido que le inviten un cafecito, un tecito al candidato, agua si es que quiere, porque tenemos muchas más preguntas que hacerles. Vamos a ir a la pausa, pero en minutos vamos a preguntarle qué opina de sus contendores. Vamos a hablar también de educación, de hidrocarburos, de qué equipo de fútbol será el vicepresidente. Vamos a la pausa enseguida. También temas personales. No le cambie, está en La Primera TV. Seguimos dialogando con Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Nacional y candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo. Tema de educación, brevemente, don Álvaro. Anuncia una cobertura universal para el ciclo de primaria, una cobertura hasta del 80% para secundaria y paralelamente una ampliación de 4 a 6 horas en lo que concierne a educación. Básicamente, ¿cómo se van a adaptar a esto los alumnos del ciclo nocturno? ¿Y qué implica esa cobertura? El objetivo fundamental es que cumplamos lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el bachillerato es obligatorio. Yeah. Y entonces, por lo tanto, todas las personas tienen que tarde o temprano sacar el bachillerato, ¿no? Pero no se trata de un bachillerato, Daniel, ligero, suave, superficial, simplemente por tener el título. Queremos un bachillerato que cumpla 2 condiciones: altamente formativo y con formación técnica. Y altamente formativo no lo hace uno con 4 horas de estudio. Yo estuve en un colegio privado, estudiábamos horario continuo al principio, de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y es el colegio que el día de hoy tiene las mayores medallas de matemáticas, física y química de Bolivia, ¿no? ¿Por qué no así todos los colegios? Hay que llevar a los jóvenes a que estén por lo menos 6 horas, mejor 8 horas, mejor si son 8 horas, ¿no? Como sucede en los países desarrollados, 8 horas. Para ello hay que cumplir 2 requisitos: que tengan desayuno y que tengan almuerzo, porque se regresan a la casa para el almuerzo, en lo que van y regresan ya son 2 horas. No, hay que darles ahí almuerzo y desayuno. Los municipios ya tienen plata para eso. Y si les falta plata, va a mejorar la economía y van a tener plata para que puedan dar almuerzo y desayuno. En el caso de los nocturnos, habrá que igualar. Ahorita pasan, en algunos casos, creo que de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche. Eso es muy poco. Hay que intensificar, ni modo. Tiene que adecuarse a la currícula. No puede ser que uno salga a bachiller en un nocturno, porque trabaja, pero que lo haga estudiando 2 horas, intensivas, pero 2 horas, y otros jóvenes tengan que estudiar 8 horas. Evidentemente no va a poder ser 8 horas, porque si no sería de las 8 de la noche a las
que 4 de la mañana. Eso es imposible. No hay docente. Deberán ser por lo menos 4 horas. Hay que empujar a 4 horas muy intensivas porque es gente mayor, se puede ser más exigente, o tendrá que pasar más días de estudio o más meses de estudio. Fines de semana. Hay que nivelar los niveles de la enseñanza recibida por los alumnos, hay que igualarlas. De esa manera también los nocturnos tienen que incrementar sus horas de trabajo y su intensidad de estudio. Bien, la cobertura, pero eso sí, ¿qué implica esa cobertura universal? Que todos tienen la obligación de ser bachilleres. Perfecto, o sea, y infraestructura, más, recursos. en escuela estamos muy bien. En lo que va de estos 8 años hemos debido crear, no tengo la cifra exacta, pero ¿qué serán? 2.000 colegios, por lo menos. Por lo menos 2.000 nuevos colegios. Perfecto. Y habrá que mejorar la vieja infraestructura. Hemos mejorado colegios, hemos mejorado salarios, hemos profesionalizado a los profesores. El día de ayer han recibido, ya son licenciados. ¿Qué significa ser licenciado? Que su nivel de formación y de exigencia es mayor que el que simplemente recibían anteriormente en la normal. Y ahora las normales, ya salen las primeras generaciones con licenciatura, ¿no? Entonces, se está elevando el nivel de los profesores tienen que elevar el nivel de formación de los alumnos, a los alumnos hay que darles mejores escuelas, computadora, internet, y usted tiene ahí la base fundamental para pasar a una sociedad industrial y a una sociedad del conocimiento. Bolivia tiene que ser de aquí a una década un país que exporte centenares de millones de dólares de conocimiento. Y eso solamente es si usted ha formado a los jóvenes en el colegio de la mejor manera. Vámonos a otro tema, vicepresidente. ¿Cuán garantizado está el suministro de gas en los próximos años, tanto para exportaciones como para los que cotidianamente gastamos los bolivianos? ¿Cuántos pozos se están explorando? ¿Cómo va la cosa? Los bolivianos debemos estar tranquilos. La última información hecha por una empresa especializada canadiense de primer nivel nos establece que tenemos reservas probadas, probables y posibles. Probadas, es decir, que está ahí, eso está garantizado, que se puede extraer de manera inmediata. Hablamos de cerca de 10 trillones de pies cúbicos, y es un poquito algo. Eso nos da, ¿perdón? 10,5. Eso nos da 12 años mínimo, en lo probado. Luego tenemos reservas posibles, aproximadamente unos 4 trillones de pies cúbicos. Y tenemos otras reservas, probables 4 millones, sí. Y posibles alrededor de otros 4 a 5 trillones de pies cúbicos. El conjunto de las reservas llega a 19 trillones, pero uno maneja de manera seria las probadas. Esas son las que cuentan, pero posibles alcanzamos hasta 19 trillones. Garantizado mínimo 12 años, sin tomar en cuenta otros campos importantes, como el de Huacaya, como los que están en el Chaco, siendo explorados. No estamos tomando en cuenta esos campos. No estamos tomando en cuenta el norte de La Paz, Liquimuni, que saldrá, y también el Beni. Eso irá saliendo en los siguientes días. Hay que mejorar la exploración, evidentemente. La exploración es cara. Usted perfora un pozo. Si le va bien, excelente, felicidades. Le costó 40 millones de dólares. Le va mal, perdió 40 millones de dólares. Hay que hacer más pozos, evidentemente. IPFB tiene un plan sistemático de inversión en pozos, ¿no? Y también las empresas petroleras extranjeras. Esto nos da 12 años garantizados para mantener mercado interno en ascenso, para mantener la industrialización, para mantener el mutum, para mantener las termoeléctricas, para exportar a Brasil y para exportar a la Argentina. Pero un país serio debe tener garantizado no 12 años, debe tener garantizado 30 años. Entonces, ahí viene una política intensiva de exploración, tanto de IPFB como de las empresas que prestan servicios, para que en los siguientes 5 años nos puedan por lo menos duplicar las reservas, que ese es nuestro objetivo en los siguientes 5 años. IPFB este año va a invertir alrededor de 700 millones de dólares en exploración. Podría ser más, otra parte lo harán las empresas privadas, y si hay que darle más plata a IPFB para que explore, lo haremos, ¿no? Lo haremos porque hay que garantizar el futuro no solamente de los hijos, sino de los nietos, y esa es nuestra obligación.
Vamos a pasar de temas que tienen que ver con el hidrocarburos con otro que es un pilar fundamental para toda sociedad, la alimentación. Mucho se habla de seguridad alimentaria, pero poco de seguridad para producir aquel alimento. Y aquí pongo énfasis en una de las preocupaciones que tiene el sector productivo, como son los avasallamientos de tierras productivas. Recientemente hemos tenido un caso en Limoncito, aquí al norte en Santa Cruz, tercera vez que se entran a estos predios, y en la última oportunidad han perjudicado alrededor de 10 hectáreas de sembradíos entre trigo, soya. ¿Qué propone el movimiento al socialismo para garantizar la propiedad privada y en consecuencia dar tranquilidad a este sector que es tan importante para el país? Mire, Frederick, la propiedad privada y la seguridad productiva está garantizada. Está en la Constitución, está en la ley y la estamos cumpliendo. Lo que usted me está contando son cosas excepcionales. Bolivia tiene 3.8 millones de hectáreas. Y las áreas afectadas por invasiones y avasallamientos ilegales no deben pasar las 100.000 a 200.000 hectáreas. Pero evidentemente eso es un crimen, es un delito y lo estamos combatiendo. Ha habido 140 denuncias de avasallamientos. Hemos desalojado con orden de juez y presencia policial 90. Nos falta por delante 50. Le doy la siguiente noticia. Vamos a sacar a los avasalladores. Los vamos a sacar por la fuerza y amparados en la ley, los vamos a sacar porque no se justifica en Bolivia ningún tipo de avasallamiento. Por el siguiente dato, hemos distribuido la tierra de manera democrática. Si hay compañeros que no tienen tierra, vengan al INRA. El Estado tiene cerca de 6 millones de hectáreas para distribuir a la gente que no tiene tierra. ¿Cómo está la distribución de tierra en Bolivia? Campesinos interculturales, 17 millones de hectáreas. Comunidades indígenas de tierras altas y de tierras bajas, 22 millones de hectáreas. 24 millones de hectáreas en verdad. Suman 41 millones de hectáreas. Empresarios, 6 millones de hectáreas. Falta todavía por sanear 36 millones de hectáreas. De esas 36 millones de hectáreas, calculamos nosotros que el sector empresarial va a llegar aproximadamente a las 15 millones de hectáreas. Pero cerca de 50 millones o 52 millones de hectáreas están en manos de campesinos, de comunidades indígenas y de interculturales. Es decir, hay una distribución democrática de la tierra. Si quiere tierra a una comunidad campesina, el INRA tiene, haga su trámite, le vamos a entregar tierra buena, productiva, en zonas aptas de cultivo, pero no avasalle. El mensaje es claro, al productor, vamos a hacer respetar su propiedad porque hay una justa y democrática distribución de la tierra en Bolivia y en Santa Cruz. Muy bien. Permítanme ahora cambiar de tema. Vicepresidente, usted a fines del año 2012 aseguró que no volvería a candidatear. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Creo que la pregunta era si quieres volver a candidatear. Y yo dije, he cumplido mi tarea, ¿no? Un presidente indígena, un gobierno de movimientos sociales, distribución de la riqueza, nacionalización. Pero luego fueron sectores sociales en Ninosca y el propio presidente Evo, que me dijo, acompáñanos en esta otra gestión. Es constitucional, es legal, y dije, si ven que yo puedo ayudar en algo en este proceso, adelante, ¿no? No me he escapado de las responsabilidades y lo hago con mucho gusto, lo hago con entusiasmo porque se presenta la opción de otros 5 años para seguir profundizando procesos de industrialización, centro energético, ciudadela del conocimiento y distribución de la riqueza que beneficia a la población. Bien, vicepresidente. Uy, se cerró. A ver, agua caliente. Para ir así, como estábamos conversando hace instantes nada más. ¿Qué le dice a los candidatos de oposición que circunstancialmente ahora son sus rivales políticos? Y también a aquellos exmasistas que participaron inclusive de la fundación de este proyecto político, que en algún determinado momento ven a la figura presidencial y
le amenazan o le advierten con que con las mismas leyes que ha promovido el MAS van a ser juzgados. ¿Qué les responde? Bueno, la oposición, lamentar la falta de propuestas. Es deprimente para el electorado que del lado de la oposición no se hubiera generado un proyecto alternativo. Han tenido 8 años para generar algo distinto al viejo pasado privatizador y al proceso de cambio. No tuvieron la capacidad, no tuvieron la inteligencia, no tuvieron el compromiso y el conocimiento de Bolivia para hacerlo. Lamentar, en primer lugar, ello y recomendarles que se esfuercen estos siguientes 5 años. Es necesario para Bolivia, desde la oposición, que emerjan proyectos alternativos. Hoy por hoy, Bolivia tiene un horizonte de época que es insuperable, que tiene 3 pilares: economía plural, autonomía, igualdad con los pueblos indígenas, y este es un horizonte de época. Algún rato tendría que surgir algo que vaya más allá. Hoy por hoy no hay nada. Y lo que usted tiene, candidatos que o bien simplemente se dedican a decir, yo voy a pintar de otro color la pared porque no me gusta azul y quiero colocarle blanca, o dicen, quiero regresar, como la propuesta del señor Quiroga, que quiere regresar a aplicar la ley de capitalización, al descuartizar las empresas entregando su libretita de las acciones, que fue lo que propuso Sánchez de Lozada, textualmente lo aprobó en la ley de capitalización el año 1994. Ese regreso melancólico al pasado, que fue nefasto para Bolivia, no puede ser, pero tampoco puede ser que la oposición no tenga una propuesta que vaya más allá del proceso de cambio. Recomendarles que estos 5 años se dediquen a conocer más Bolivia, estén menos en Estados Unidos, caminen más por las comunidades, se dediquen menos a estar en sus empresas y caminen más en los barrios. Les garantizo que de ese contacto con la población, estos 5 años que van a ser oposición, va a surgir ideas distintas para que el 2019 se presenten otra vez a la candidatura, pero con algo serio, con algo nuevo. La población lo necesita. Hoy por hoy son definitivamente una vergüenza nacional porque no tienen propuestas. ¿Y los exmasistas? A los exmasistas, regresen a casa. Los invitamos a que regresen a casa. La casa está abierta. Los recibiremos pese a los insultos, pese a los ataques, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Porque el proceso de cambio no es un proyecto partidario. El proceso de cambio es un proyecto estatal nacional. Esa es la dimensión que ha adquirido. Es un proyecto de Estado, es un proyecto de economía, es un proyecto de sociedad de largo plazo. Vengan acá, hay espacio para todos. Vicepresidente, le voy a pedir que defina con una frase a los 4 otros candidatos a la presidencia. ¿Qué opina usted de Samuel Doria Medina? Un empresario que privatizó empresas estatales y que quiere volver a privatizar las empresas del Estado. Muy bien. Jorge Tuto Quiroga. Un privatizador de refinerías que quiere volver a privatizar YPFB, Ende y Entel a través de sus libretitas de distribución de acciones. Juan del Granado. Un melancólico de los tiempos del MNR. Y finalmente, Fernando Vargas. No lo conozco, no lo conozco. Espero que en los siguientes años esté más cerca de los ambientalistas y más lejos de los terratenientes en el Beni. Estaba muy cerca del señor Suárez durante muchos meses. Eso le va a ayudar en su carrera política a futuro. Presidente, para cumplir la Agenda 2025 y que el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera permanezcan en el gobierno, ¿se va a modificar la constitución política del Estado, vicepresidente? ¿Van a cambiar la Carta Magna? Este es nuestro plan de gobierno, Frederic, y en nuestro plan de gobierno no está la propuesta de cambiar la constitución. Este es nuestro plan. Usted puede revisar, son 58 páginas y ahí no se habla de cambiar la Constitución. Muy bien, queremos seguir dialogando con el vicepresidente. Yo tengo preguntas puntuales, personales. Yo lo había adelantado antes de la pausa y quiero consultarle si las va a responder. ¿Sí? Voy a hacer el esfuerzo. A una dama nunca se puede decir no. Muy bien. ¿De qué equipo de fútbol es? Al margen de la selección. Les soy honesto, solamente apoyo a la selección. Antes de irme a México, había un campeonato Copa Simón Bolívar.
Cuando regresé ya había 3 copas, entonces no entendía lo que pasaba. Un equipo era campeón, pero luego estaba último en otra copa, y desde ese momento renuncié a los equipos de las ligas locales y me concentré únicamente en el equipo nacional. Básicamente por flojera, créame que he abandonado, o por no poder comprender la lógica de esos campeonatos, abandoné mi afición. Cuando estaba en Cochabamba, del Wilstermann, cuando estaba en La Paz, del Bolívar, pero ahora ninguno de ellos, y solamente cuando juega Bolivia, aunque pierda, estoy ahí como fiel defensor de mi selección, aunque me hagan enojar y aunque proteste, no dejo de asistir a los juegos de la selección boliviana acá en el estadio Hernando Siles. Muy bien. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Qué le gusta comer? Varios. En la selección que hace el antropólogo Claude Lévi-Strauss, entre lo húmedo y lo seco, lo húmedo. Entre lo caliente y lo frío, lo caliente. Entre lo cocido y lo crudo, lo cocido. Entonces, si usted mezcla cocido, caliente y húmedo, tiene mi plato preferido. Puede ser un majao, puede ser un picante, puede ser un buen pique a lo macho también húmedo y bien caliente, con harto jugo. Cualquier plato que cumpla los 3 requisitos, cocido, húmedo y caliente. Chairito. Y chairo también, por supuesto. Claro. Perfecto, ya me hizo dar hambre, como buena cochabambina. Y quiero también consultarle, cuando piensa en su madre, ¿qué sentimientos lo embargan? ¿Qué imagen evoca? ¿Cómo le decía a su mamá cuando era pequeño? Bueno, yo, por ejemplo, a mi hijo le digo Monchito, mi flaquito. ¿Cómo le decía a usted? No recuerdo, creo que Alvarito nomás, pero la imagen que tengo es de un ángel protector. Es una viejita hermosa, muy tierna, que es mi tesoro, es el tesoro más grande. Ella me formó, ella me cuidó, ella me dio los valores, ella me dio la disciplina y el compromiso por el trabajo, ella me dio la fuerza para siempre hacer lo mejor que uno puede en las cosas que elige. Si hay algo bueno en Álvaro, se lo debo a la madre. Y todo lo malo ya es mi responsabilidad. Pero todo lo bueno que hubiera y la formación de mi vida se la debo a esa viejita hermosa que hoy está muy viejita, está muy cansadita, pero quisiéramos que nos acompañara 1000 años más con nosotros. Muy bien, mil gracias por estas respuestas. La madre, el ser más sublime, ¿verdad? Cuánto la amamos, y de hecho creo que es el ser humano que más nos puede amar también en la vida. Me quedo con muchas preguntas, gracias por este diálogo. Voy con ustedes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, vicepresidente. Hemos conocido bastante de la visión del gobierno y algunas cosas que no sabíamos de su vida también. Gracias por haber venido aquí. No, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo del canal por permitirme este tiempo tan importante para comunicarme el día de hoy en la mañana con todas las personas que nos están viendo. Y permítanme hacer una convocatoria. Soy candidato, estoy vestido de azul, y convocar a las personas que me están viendo. Los bolivianos, 2 cosas: que voten el 12 de octubre, vayan a votar por quien vean conveniente, pero voten. Mantengamos este récord a nivel continental de ser el país con mayor participación democrática. Nos movemos en el 94, 95, ojalá el 97. Vayan, por quien vean conveniente, pero asistan a la votación. El destino de Bolivia se define el 12 de octubre. Y en segundo lugar, apóyennos, denos nuevamente su confianza. Hemos cumplido lo que prometimos. Prometimos nacionalizar, hemos cumplido. Prometimos Asamblea Constituyente, hemos cumplido. Prometimos mejorar la economía y distribuir la riqueza, lo hemos cumplido. Y ahora queremos cumplir 4 cosas más: industrializar las materias primas, crear la economía del conocimiento para vender ciencia y tecnología al mundo, convertirnos en un país productor de alimentos para el continente y para el mundo, y en un país con más igualdad. Esos son los 4 pilares de una potencia. Bolivia merece ser una potencia en el continente, vamos a ser una potencia, y si nos dan su apoyo, convertiremos a Bolivia en una potencia, la potencia más importante en el ámbito regional, descartando, por supuesto, los grandes países como Brasil y Argentina, que están en otro nivel, pero respecto al resto